Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 27, 5. Un siniestro especial 1. Una noche para recordar. Para un observador externo, el hecho de que Kyoka Hiro y Fumikage Tokoyami, de la clase 1, ADA, se han vuelto más cercanos recientemente podría haber sido una sorpresa. De hecho, aquellos que no sabían que los dos habían seguido a su mutuo amigo de tono Esmeralda en su primera cita estarían comprensiblemente desconcertados por el inesperado desarrollo de la música marimacho que se dignó pasar parte de su tiempo personal con el oscuro e inquietante Edgelord. Sin embargo, al pano rockero y al adolescente con cabeza de cuervo ya casi no les importaba lo que los demás pensaran de ellos. Y a pesar de que esa misión de espionaje totalmente sin cita había terminado con Fumikage recibiendo un puñetazo en el brazo de un Kyoka profundamente sonrojado debido a la falta de tacto de Dark Shadow, el beso que había recibido solo 2 días después compensó con creces la agresión mal dirigida, considerando todas las cosas. Sin embargo, eso no impidió que el adolescente Aviar reprendiera acaloradamente a la entidad Kirk una vez que regresaron a casa. Convenientemente, parecía que unas pocas palmaditas en la cabeza de Kyoka fueron suficientes para que la bestia de las sombras, normalmente vocal, estuviera dispuesta a olvidar toda la terrible experiencia. ¿Estás listo?, preguntó Fumikage, acercándose a la heroína en entrenamiento ya vestida de calle que lo había estado esperando en el borde del campus de la UA. A medida que se acercaba, el adolescente Aviar se dio cuenta de que mirar fijamente a los ojos profundos de la musical Violeta y disfrutar de su apariencia misteriosa tenía un atractivo más fuerte para él que cualquier cantidad de carne vista de bajo precio que las revistas pornográficas de sus antiguos compañeros de clase podrían haber esperado lograr. Esta noche experimentaremos verdaderamente una jugada en la oscuridad. Kyoka resopló, empujando hacia abajo tanto su diversión por el manierismo exagerado de su más que amigo como el aleteo en su estómago por el doble significado que se podría interpretar que tenían sus palabras. En realidad, eso le dio una idea. Entonces, ¿estás diciendo que vamos a tener sexo esta noche?, preguntó a la heroína musical en entrenamiento, sonriendo mientras Fumikage, vestida de manera informal, tranquila y serena, inmediatamente cayó en un estado nervioso. Verlo desmoronarse fue probablemente lo único que le permitió a Kyoka mantener su propia reacción en secreto. Eso había sonado como una broma mejor en su cabeza. ¿Cómo era justo que ahora se sintiera avergonzada? Extendiéndose, el rockero punk le dio al niño pájaro en pánico un puñetazo inofensivo en el hombro. Relájate, solo estaba bromeando. Sé que eso no es lo que querías decir, Fumi. Fumikage farfulló. ¿Ese nombre de mascota otra vez? El héroe en formación, normalmente melancólico, quería creer que las mariposas que ahora sentían en el estómago eran solo producto de la risa de Dark Shadow por su vergüenza. Sería una explicación más sencilla. El adolescente con cabeza de cuervo no era tonto. Sabía que su beso anterior, su primer beso, había sido solo una represalia contra la idiotez de sus compañeros de clase yendo demasiado lejos. Las acciones de Kyoka no habían significado nada más profundo que un vete a la mierda en ese momento, y había entendido completamente, incluso halagado, que alguien hubiera sentido la necesidad de defenderlo por una vez. Pero el recuerdo de eso, sus suaves labios contra la extraña paradoja que era su pico duro a la vez que suave. Sería una mentira si Fumikage dijera que no quería que algo así volviera a suceder, solo que con un significado más serio y profundo. Entonces, Kyoka se apagó, parpadeando mientras grababa con retraso sacar su teléfono inteligente y enviar un mensaje de texto a sus padres. Se le había olvidado por completo decirles que su no novio la llevaría a un concierto esta noche y que no estaría en casa hasta tarde. ¿A dónde me llevas de todos modos? Fumikage se tomó un segundo más para mirar abiertamente antes de sacudirse de su estupor. En verdad. Después de profundizar en los anales de Interweb, logró descubrir el templo más perfecto para una dama oscura de tu mismo calibre.
Kyouka permitió que una risita escapara entonces. Si Fumikage fue capaz de ser suyo normalmente demasiado dramático, entonces el impacto de su broma no debe haber caído tan mal. Escucha, porque el castillo oscuro será Un fuerte resoplido interrumpió al adolescente aviar a la mitad de su elocuente revelación. No hay que... Kyouka no pudo evitar reírse. Tenía que estar bromeando. ¿En serio? El castillo oscuro. No había forma en esta tierra verde peculiar de que Fumikage Tokoyami, un estudiante de secundaria, obtuviera no una, sino 2 entradas para uno de los centros neurálgicos musicales clandestinos más exclusivos de Japón. El lugar era prácticamente una meca para bandas emergentes de un tono más oscuro que hacían su debut o eran buscadas por cazadores de talentos. Obtener acceso no fue, por defecto, tarea fácil para nadie. Si no tenías la suerte o el talento suficiente para ser un músico invitado, entonces tenías que encontrar una manera de conseguir entradas. Y eso era casi imposible. Por lo general, las entradas se agotaron antes de que se anunciaran los eventos, un testimonio de la popularidad del Castillo Oscuro. E incluso si tuviera la suerte de encontrar algunos todavía a la venta, el precio por sí solo lo obligaría a cambiar un brazo y una pierna incluso por las hemorragias nasales. Así que sería más que ridículo si... Por supuesto. Fumikage se jactó, revelando un par de boletos que sacó de uno de los bolsillos interiores de su chaqueta. Kyouka se quedó sin palabras al ver las tiras sólidas negras de papel común. Los rigores involucrados en la obtención de estos trofeos, los horrores que me vi obligado a enfrentar. Kyouka se encontró asintiendo en silencio, creyendo absolutamente que el adolescente aviar debía haber pasado por un infierno. Incluso su madre, tan discretamente famosa como era en ciertos círculos, no pudo conseguir boletos de última hora para espectáculos como el de esta noche. Fue en ese momento que Dark Shadow decidió deslizarse fuera del estómago de Fumikage, una sonrisa maliciosa atravesó la oscuridad turbulenta que formó la entidad de Kirk. Sí, porque convenció a Matt para que se separara de ellos fue muy difícil. Bromeó Dark Shadow. Al menos te las arreglaste para disuadirla de sus demandas iniciales, ¿verdad? Solo divertirte tanto como sea posible será mucho más fácil que darle a su niet. Fumikage, sonrojándose tanto que Kyouka juró que podía ver el rojo a través de sus plumas, empujó a la entidad Kirk hacia abajo antes de que pudiera decir más verdades vergonzosas. Aprovechando la oportunidad, la ahora impresionada Violette perforó la mano y arrebató los raros boletos para verlos más de cerca. Santa mierda. Kyouka juró, lo suficientemente fuerte como para que cualquiera que estuviera cerca se preguntara qué era tan sorprendente para provocar tal reacción. ¿A quién tienes que matar a tu madre para conseguir a estos chicos malos? Fumikage no solo había conseguido entradas para el Castillo Oscuro. Había conseguido boletos premium de Night Onyx. Estos te acercaron al escenario sin hacer preguntas. Venir. Fumikage gritó, absolutamente sin esquivar la pregunta. Vámonos. No podemos darnos el lujo de perdernos esta juerga en la oscuridad. Con eso, el adolescente aviar agarró la mano libre de la Violeta de sus sueños y se fue, con la intención de pasar una velada memorable con ella. Y tal vez, solo tal vez, conseguir otro beso. Más tarde, eliminado, el Castillo Oscuro. Kyouka estaba más allá del éxtasis. La música que había en ella amenazaba con volverse loca por regresar a la Tierra Santa a la que solo había tenido el privilegio de entrar una vez antes, cuando su madre había estado actuando para uno de los eventos de su padre. Y, sinceramente, no podía recordar mucho de esa primera visita, siendo demasiado joven para concentrar en mucho más allá del fuerte ruido que chocaba contra su oído inexperto y delicado, mejorado por Kirk. Todo lo que podía recordar era que había estado atrapada con su viejo arriba, viendo a su madre y otras actuaciones mientras casi derribaban la casa. Esta noche, sin embargo, no estaba bajo la atenta mirada de nadie y tenía la edad suficiente para disfrutar realmente la experiencia. Mierda, el latido acelerado de su corazón por sí solo era prueba suficiente para ella de que estaba completamente enamorada. No había absolutamente ninguna forma de que tuviera nada que ver con el chico con cabeza de cuervo que estaba usando como pared apoyo para se. No señor. Jodido hombre. Esto va a ser tan genial. Kyouka no se retorció de la emoción infantil, y le clavaría el dedo en la garganta a cualquiera que dijera lo contrario. Muchas gracias por traerme aquí, Fumi. Eres genial. Ese nombre de mascota otra vez. Fumikage debería haber estado molesto por eso.
Avergonzado tal vez. Todo lo que el adolescente con cabeza de cuervo sabía era que cada vez que su compañero lo decía, se sentía cálido. Cualquier cosa por ti, dijo Fumikage en voz baja. El héroe aviar en entrenamiento solo se dio cuenta de que no había hablado lo suficientemente bajo cuando notó que los lóbulos alargados de Kyoka, desde donde se habían levantado detrás de él, se congelaron por un momento antes, volviendo a su enérgico retorcerse. La dueña de dichas jotas, con el rostro en llamas, se alegró de estar detrás de su más que amiga en ese momento. Queriendo un poco de venganza por la forma en que su corazón acababa de dar un vuelco, la rockera punk sacudió las caderas hacia adelante para golpear en broma a la adolescente nerviosa. La mirada traviesa de Kyoka se desmoronó cuando se dio cuenta de que básicamente le había empujado las caderas a un chico. Oh mierda, bueno, coquetear juguetonamente no estaría de más, ¿verdad? Eso es todo lo que era, ¿verdad? Hola, chicos. Llamó a uno de los asistentes del castillo oscuro de repente. El dúo de Gothic Rock hizo una pausa, separándose ligeramente como si tratara de ocultar algo. El joven de 20 y tantos años, que lucía colmillos en la boca y púas brotando de sus brazos, se acercó con una sonrisa agradable. Antes de continuar, por favor tome estos supresores primero. Por cuenta de la casa, por supuesto. Solicitud hecha, el asistente le dio a Fumikage y Kyoka 2 paquetes de plástico. Los adolescentes sabían que cada uno contenía una sola pastilla. Era inevitable, por supuesto, que en una sociedad donde la mayoría de la gente ejercía lo que alguna vez se extrañaba superpoderes, los eventos públicos como conciertos y foros emplearían un medio para al menos disminuir las posibilidades de que ocurriera un incidente. Los supresores peculiares vinieron en todas las formas y tamaños, sin mencionar las intensidades, desde los supresores casi completos que usaban la policía hasta las píldoras y parches de un solo uso que usaron bajo control el uso instintivo, subconsciente o pasivo durante un tiempo limitado. Tenía sentido que el castillo oscuro quisiera asegurarse de que los fanáticos no se excedieran durante los intensos conciertos que organizaban. Y por suerte para el dúo de Gothic Rock, la etiqueta de los paquetes mostró que las píldoras en el interior eran de una variedad bastante ligera, por lo que ninguno tuvo problemas para tomarlas. Sin embargo, hubo un pequeño problema. ¿Tienes alguna bebida? Fumikage preguntó, hablando como una persona normal por una vez. Sin embargo, era importante que entendiera su punto de vista. El adolescente moreno sabía que tragar ciertas cosas no era lo más fácil para él con la fisiología aviar de su cabeza. Preferiría no ahogarme con esto. El asistente se tomó un momento para observar las características del héroe en entrenamiento antes de asentir y señaló con el pulgar sobre su hombro. Claro que sí, amigo. Fumikage se inclinó para mirar alrededor del asistente. Detrás del hombre había una mesa llena de tazas de todos los tamaños que rodeaban un gran barril con un grifo de cobre de aspecto rústico. Toma una cerveza y diviértete. Los dos estudiantes de la UA compartieron una mirada de sorpresa. No tenían exactamente la edad suficiente para beber en público, sin mencionar que también estaban estudiando para ser héroes. Aunque no somos aún tan jóvenes. Fumikage se apagó vacilante, inseguro de cómo expresar su punto de vista. Necesitaba hacer todo lo posible para eludir la declaración de sus edades reales y al mismo tiempo evitar caer en el vicio y la villanía al ceder. Después de todo, no podría permitirse el lujo de ser atrapados participantes en el consumo de alcohol por menores de edad, no como estudiantes héroes. Y, está bien, tampoco quería hacer el ridículo frente a Kyoka. No te logré si no lo haces, dijo el asistente con un guiño. El hombre sabía muy bien que los adolescentes como los dos antes que él sin duda ya tenían al menos un poco de experiencia bebiendo alcohol. Lo hizo a su edad de todos modos. Y además, la cerveza de barril esta noche era ligera. Así que no te preocupes por eso, ¿sí? En un raro momento de estar completamente fuera de sí, Fumikage se volvió hacia su compañero y buscó un consejo sobre qué hacer. Glup. 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 Kyoka no dudó y dio un paso adelante mientras Fumikage hablaba con el asistente. Agarrando una taza, la llenó, dejó caer la píldora y se tragó todo el brebaje en poco tiempo, para sorpresa del adolescente aviar que estaba con ella. Gaja. La heroína en formación con inclinaciones musicales suspiró encantada mientras terminaba su bebida, eso fue bastante suave. Al ver que su compañera Violette no tenía problemas con una bebida, Fumikage estaba a morder la bala. Seguramente una taza no estaría tan mal. Derecha.
Mucho después, la prefectura de Shizuoka, la ciudad de Izu, el hogar de Hiro. La puerta principal de la bonita casa suburbana se abrió suavemente, no lo suficientemente rápido como para hacer un ruido de portazo, pero tampoco lo suficientemente lento como si tratara de evitar hacer un sonido. Después de todo, nadie estaba tratando de ocultar su entrada en la casa, por lo demás silencioso. Hombre. Eso fue increíble. Kyouka exclamó arrojar mientras va descuidadamente su bolso y chaqueta a un lado, necesitamos hacer cosas así más a menudo. En serio amigo, ¿por qué diablos no nos dijiste que realmente podías cantar? Con las mejillas sonrojadas, Kyouka no pudo evitar la risita que se le escapó al recordar al chico con cabeza de pájaro cantando perfectamente con las bandas en el escenario. Tampoco había pasado por alto cómo su mirada parpadeaba hacia ella de vez en cuando. Había actuado como un pájaro presumiendo de una pareja potencial. En algunos puntos durante el concierto, Kyouka no había estado seguro de qué había hecho que su corazón latiera más rápido, si la música que fluía desde el escenario o el espectáculo personal que su no novio con cabeza de cuervo había montado junto a ella. Para ella. Te aseguro, mi gama oscura, que este humilde sirviente es más que un simple bardo, dijo Fumikage, maldiciendo internamente mientras adoptaba su dramatismo para ocultar lo nervioso que se sentía. Abandonando el acto a la fuerza, el adolescente aviar estaba agradecido de que sus plumas oscuras escondieran la mayor parte de su sonrojo. Dame una oportunidad y te prometo que te seguiré sorprendiendo. Desafortunadamente para el adolescente con cabeza de cuervo, dicha dama oscura instantáneamente lo captó dejando caer su patrón de habla habitual. Vaya. Kyouka susurró, alejándose de su compañero, una sonrisa astuta curvó sus labios carnosos mientras lo miraba. ¿Y cómo harías eso? ¿Vas a aprovechar el hecho de que mis padres no están en casa? Tal vez fue el alcohol, lo que envalentonó al músico normalmente tímido de corazón, pero en ese momento, la Violette no quería nada más que presionar al chico con el que ahora estaba sola. Ella realmente quería ver qué pasaría. ¿Es eso un desafío? Fumikage preguntó con voz ronca, incapaz de decir que lo había intoxicado lo suficiente como para ser tan audaz. El adolescente de cabeza negra dio un paso adelante, envolviendo sus brazos alrededor del rockero punk un poco más bajo mientras mordisqueaba la parte superior del lóbulo de su oreja. Kyouka jadeó, no solo por el movimiento inesperado, sino también por el placer que la atravesó al sentir que jugaban con su oído. Sabía que sus oídos eran sensibles, pero mierda, el pico de Fumi en su piel se sentía como el cielo. Oh, y su erección. Eso la conmocionó y la encendió también. La risa se le escapó de nuevo a Kyouka, brotando de su estómago agitado y sonando decididamente más expectante esta vez. Yo. Me atrevo. Tú. Respondió Kyouka, dándose la vuelta en los brazos que la rodeaban para mirar fijamente al adolescente de cabeza negra que la había capturado en más de un sentido. Te recontrarreto. Lentamente, la rockera punk retrocedió, arrastrando sus dedos hacia abajo antes de agarrar las manos de Fumikage mientras lo conducía fuera del vestíbulo, escaleras arriba y hacia su habitación. La neblina de alcohol y lujuria que actualmente envolvía a la mente de Violette ahogó todos sus complejos habituales de ser llamada marimacho por las decoraciones musicales decididamente poco femeninas de su espacio personal. Se sintió bien no tener que preocuparse por ese miedo en particular por una vez. De todos modos, los dos héroes en formación no estaban de ninguna manera sobrios. Estaban lo suficientemente borrachos como para perder la mayor parte de sus inhibiciones, pero no demasiado como para no entender lo que estaban haciendo, lo que estaban a punto de hacer y por qué lo estaban haciendo. El dúo sabía que había una atracción entre ellos. Se gustaban, y ahora, se querían. ¿Y realmente? ¿Sería tan malo enamorarse el uno del otro? ¿Sería tan malo ceder y tenernos el uno al otro, en ese momento? Tan pronto como la puerta de la habitación del músico se cerró, pareció que ambos adolescentes se apagaron de repente en los humanos más torpes del mundo. Quitarse la ropa el uno al otro se sintió como una tortura eterna, y aunque finalmente los dos se desvistieron con éxito, Kyouka se quedó quejándose de que el cinturón de Fumikage era pura maldad mientras que el chico de cabeza negra solo podía mirar con asombro la prenda en sus manos, asombrado de que ahora sabía cómo funcionaban los sujetadores. Y luego Kyouka agarró su pene. Las rodillas de Fumikage se doblaron y cayeron sobre la cama detrás de él. ¡Santa mierda! Se sintió bien. Tan bueno. Mierda, ahora demasiado apretado. Ah.
Fumikage siseó, exhalando alivio al instante cuando el agarre mortal en su virilidad se relajó cuando Kyouka retrocedió ante su reacción repentina. Cuando encontró la fuerza de voluntad para sentarse, Fumikage se encontró con una mirada de culpa nebulosa que lo miró fijamente. Lo siento, murmuró Kyouka, parpadeando y mirando hacia otro lado avergonzado. Yo nunca, ya sabes, he hecho esto, antes. Tomando una decisión rápida, Fumikage se lanzó hacia adelante y agarró a la Violeta musical por los hombros. Antes de que pudiera hacer algo más que chillar en respuesta, la adolescente con cabeza de cuervo se dio la vuelta e intercambió lugares con el pano rockero. Aizawa Sensei nunca podría saber que acababa de usar un movimiento que habían aprendido en héroes en el dormitorio. Tacha eso, Aizawa Sensei nunca necesitó saber que estaban en el dormitorio, juntos. ¿Alguna vez? Sacudiendo ese pensamiento aleatorio, Fumikage miró profundamente a los ojos de la chica que ahora estaba debajo de él. Significaba algo que su mente casi se quedara en blanco cuando se dio cuenta de que sus ojos no eran negros como había pensado anteriormente, sino una amatista profunda. No, concéntrate en cerebro de pájaro. Eso no me importa, retumbó Fumikage, su plumaje se movió agradablemente mientras se deslizaba hacia atrás, casi boca abajo sobre el cuerpo núbil debajo de él. Después de todo, como dicen, las damas primero. Ya aturdida por el alcohol y el arrepentido cambio de posición, Kyouka no tuvo oportunidad de responder antes de que su mundo explotara. Sentada allí en su cama, la Violeta solo podía gemir mientras miraba hacia abajo para ver que se había convertido en el blanco de atenciones que no sabía que su cuerpo anhelaba. La boca con forma de pico de Fumikage hizo maravillas en la entrada de su coño, la textura extrañamente dura pero suave envió lenguas de fuego disparadas desde sus labios inferiores hasta su cerebro. Se sintió febril, como si le hubieran prendido fuego pero las brasas estaban dentro de ella y se acumularon más y más. Llamas hambrientas latían a través de sus venas, quemándola con cada latido de guerra de su corazón. Kyouka jadeó bruscamente cuando la adolescente con cabeza de cuervo comenzó a dejar pequeños mordiscos en su clítoris, provocando descargas eléctricas que subían y bajaban por su columna. Los dedos de sus pies se curvaron, sus manos agarraron las sábanas y el cerebro del músico casi se desvanece. Una tirantez comenzó a acumularse sobre las brasas, el manantial se condensaba más y más de ella con cada respiración. Fue demasiado. Demasiado. De repente, una lengua delgada salió disparada, atravesando sus pliegues y lamiendo sus entrañas hasta el centro de un solo golpe. ¡Fu! Kyouka se dobló, se rompió y se derritió al mismo tiempo, su mundo desapareció. ¡Fumi! Las caderas del rockero punk empujaron hacia arriba, casi desplazando la fuente del placer que había causado el movimiento involuntario. Un grito de éxtasis rasgó el aire cuando Fumikage le llenó la mano y agarró a Kyouka firmemente por la cintura, continuando su asalto a su feminidad. Lengua y pico prolongaron las explosiones que la estremecieron hasta la médula. Mientras tanto sus manos se ocupaban en acariciar cada centímetro de tentadora carne que alcanzaba. Kyouka no pudo decir cuánto tiempo pasó, 1 minuto, 10. Cada vez que se sintió salir de la felicidad abrasadora a la que había enviado, otra lamiga o pinchazo la enviaba de vuelta. Cada ascenso la dejaba más sensible, y aunque era un placer inimaginable sin fin, incluso su mente sin sentido podía decir que eventualmente su sensibilidad aumentaría a niveles casi dolorosos pronto. Luchando contra la última ola de éxtasis candente, Kyouka levantarse y empujar temblorosamente contra la causa de su tortura celestial. Sus brazos eran más débiles que los de un gatito, pero el acto en sí fue suficiente para sacar a Fumikage de su tarea única. Al darse cuenta de lo que había estado haciendo, el adolescente con cabeza de azabache se detuvo al instante y se recostó, observando con preocupación la vista que tenía delante. Kyouka era un desastre. La Violeta temblaba, casi catatónica de tanto gozo carnal que se disparaba constantemente por su cuerpo inexperto. Su rostro estaba sonrojado más allá de lo que Fumikage había visto jamás, el enrojecimiento viajaba hasta sus senos de tamaño perfecto. Esos hermosos ojos suyos no se habían puesto en blanco, pero definitivamente no lo estaba viendo mientras él la miraba. Y si ella no hubiera apretado los dientes en algún momento durante el éxtasis casi doloroso, estaba seguro de que incluso se le habría salido la lengua. Abajo, había tanta humedad derramándose entre las piernas de Kyouka que las sábanas debajo de ella estaban empapadas, no es que ella pudiera reconocer eso en ese momento.
Fumikage lamió su pico ante la vista, tarareando de satisfacción por el distintivo sabor a Kyouka del que aún podía captar un poco. Mientras tanto, el rockero punk respiró profundamente, tomando la mayor cantidad de aire posible. Lentamente, muy lentamente, sentí que se recomponía cuando las réplicas de tanto puro placer se abrieron paso repentinamente a través de ella. El sonrojo de Fumikage se profundizó mientras disfrutaba de los efectos secundarios no deseados de tal acción. A pesar de la cabeza de pájaro, era decididamente una criatura mamífera, y los pechos de Violeta eran una obra de arte, de tamaño perfecto y firmes, se veían lo suficientemente buenos para comer. Anya que se atreviera a decir que esta mujer no era una diosa de aquí en adelante podría luchar contra él, hasta la muerte. Pasó el tiempo, pero ninguno de los adolescentes se dio cuenta. Cuando Kyouka finalmente vio volver por completo a la realidad, Fumikage se inclinó una vez más y le dio un suave beso en los labios. ¿Eso estuvo bien?, preguntó el hombre con cabeza de cuervo, inseguro de sí mismo incluso frente a una evidencia tan visible. Después de todo, cómo se vio para él no importaba tanto como la honesta opinión de la joven debajo de él. Kyouka se burló, estirando los brazos para rodear el cuello de Fumikage, tirando de él hasta su nivel. «Casi me matas allí», bromeó la punk rockera, riéndose de la mirada sin palabras y con los ojos muy abiertos que la saludó a cambio. «Tal vez la próxima vez trabajáramos hasta llegar a los orgasmos que destrozaron la mente, ¿de acuerdo? Y dale una pequeña advertencia a una chica, ¿quieres?». Fumikage farfulló, incapaz de aceptar que le acababan de decir claramente que había sacudido su mundo, e implícitamente le dijeron que volverían a hacer esto, y ni siquiera habían terminado todavía. Al menos, esperaba. Tomando una respiración profunda, Kyouka finalmente se relajó por completo. Asintiendo ante la pregunta que podía ver en los ojos de Fumikage, la heroína musical en entrenamiento jadeó cuando el hombre de cabeza negra se inclinó, besando y lamiendo sus pechos. Los ecos de la felicidad insana que había sentido antes crujieron a través de ella cuando sintió que su cuerpo se reavivaba ante las simples atenciones. Prestando especial atención a los pezones de Kyouka, Fumikage mordisqueó suavemente los picos canosos antes de decidir moverse hacia el cuello delgado de la mujer innegablemente estimulada debajo de él. Reprimiendo un maullido, la rockera punk eligió ese momento para volver a unirse a la acción y hacer su propio movimiento. Ya había terminado de sentarse y simplemente tomar. Nadie diría que Kyouka Hiro nunca dio tanto como recibió. Kyouka se agachó y, suavemente esta vez, envolvió una mano alrededor de la enorme arma de mierda que había estado presionando su estómago todo este tiempo. ¡Santa mierda! ¿Cómo diablos no se había dado cuenta de que Fumikage estaba acumulando calor cuando había estado acostado sobre ella durante tanto tiempo? ¿Realmente le había jodido los sesos, no? Y ni siquiera habían pasado de la tercera base. Resoplando, Kyouka se sacudió los destellos de vergüenza que intentaron calmarla y comenzó a frotar la polla dura como una roca en su mano. Arriba, abajo, ocasionalmente, ella le cepillaba las bolas, encantada con los escalofríos y los gemidos que sus acciones provocaban en su compañero. Tensándose, Fumikage se echó hacia atrás, alejándose de su mano en el proceso. Antes de que pudiera preguntarse si había hecho algo malo, el hombre de cabeza negra se inclinó hacia adelante de nuevo, rozando con el pico el lóbulo de la oreja demasiado sensible de ella. ¿Estás listo? La pregunta susurrada envió otro terremoto a través del rockero punk. Esto fue. ¿Eres? Kyouka se echó hacia atrás, recostándose y abriéndose a la mirada de Fumikage con un rubor acalorado. El hombre con cabeza de cuervo tragó saliva, pero avanzó con una mirada hambrienta. Fumikage se posicionó lo mejor que pudo sobre la violeta que había llegado a significar tanto para él. Kyouka nuevamente rodeó su cuello con sus brazos en un apoyo silencioso. Los dos compartieron un beso profundo y significativo, trabajando juntos a ciegas para llevar la masculinidad a la feminidad. Todavía hipnotizados por su beso, el dúo de gothic rock finalmente forzó a presionar la punta de Fumikage contra el coño de Kyouka. La sensación electrificó aún más su momento. No se intercambiaron palabras. No se hizo ningún intento por definir sus sentimientos. Los dos simplemente juntaron sus frentes en silencio y, después de un momento, Fumikage puso todo lo que tenía en empujar hacia adelante. ¡Au! Instantáneamente, el grito de dolor de Kyouka hizo que el adolescente de cabeza negra se volviera serio. Kyouka.
Fumikage se quedó quieto, completamente angustiado. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Intentó salir, pero Kyouka le clavó las uñas en la espalda, siseando ante el repentino movimiento. Deténgase. El rockero Punk gruñó, reprimiendo una maldición. No, joder, no te muevas. Pepero. Fumikage estaba perdido. No tenía idea de lo que había sucedido, pero hasta sus huesos sentía que debería estar haciendo algo. No. Kyouka apareció de nuevo, solo, no te muevas, de acuerdo. Todavía con un dolor evidente, la Violette claramente recuperó más el control de sí mismo a medida que pasaron los segundos. Sabía que la primera vez podría doler, pero... Kyouka murmuró para sí mismo, los recuerdos de Detal con su madre pasaron por su cabeza. ¿Qué ha pasado? No había estado mal preparado. Demonios, si el charco que solo ahora podía sentir debajo de ella era una indicación, había estado tan mojada que debería haber estado bien. Si no hubiera sido ella, entonces debió haber sido... Entraste demasiado rápido, animal. Por supuesto, Kyouka no estaba realmente enojada con Fumikage por su error, sin importar lo que dijeran las lágrimas en sus ojos. Había hecho todo lo posible para complacerla desde el principio, no se podía negar eso. Ella lo atribuiría a que ambos eran vírgenes sin experiencia. Ellos lo resolverían. La próxima vez. El día siguiente, como era habitual, Fumikage se encontró con Kyouka camino a la escuela, los dos compartían una línea de metro ya que ambos vivían en la misma área general de la prefectura de Shizuoka. Esto generalmente le dio al dúo de Gothic Rock la oportunidad de hablar mientras caminaban las últimas cuadras hasta las puertas de la UA. Sin embargo, hoy fue diferente. Con la claridad de la mañana siguiente, los dos se dieron cuenta de que habían hecho mucho más de lo que podría haber hecho. Bajo la influencia del alcohol proporcionada en el castillo oscuro, que no era excusa, habían tenido relaciones sexuales. Incluso si no han recorrido las 9 yardas completas, todavía habían hecho el trabajo, en su mayoría. Ninguno de los dos pudo arrepentirse de lo que habían hecho, pero el aire entre ellos definitivamente había cambiado. Kyouka. Fumikage apenas perdió forzar el nombre de la chica que se había convertido en su compañera, si ella no sabía exactamente para qué se había inscrito en ese momento ni aceptaba el papel que no sabía que había tomado. La psicología fisiológica afectada por peculiaridades hacía que las cosas concurrieran más problemáticas a veces, eso era seguro. ¿What? La respuesta brusca no fue lo que Fumikage esperaba, aunque tal vez debería haberlo hecho. La Violette que caminaba junto a él a primera vista actuó como si la noche anterior no hubiera sucedido. Pero para él, que se había sintonizado tanto con ella durante el tiempo que habían pasado juntos, estaba claro que ella lo estaba impidiendo por alguna razón. Podemos hablar sobre... ¿Qué? ¿El desastre? Kyouka interrumpió, atacando con una breve pregunta propia. Fumikage se estremeció. Realmente necesitaba dejar las cosas claras. Quería estar con ella. Tomando su silencio a mal, Kyouka frunció el ceño sombríamente, girando hacia el adolescente de cabeza negra. Si dices que lo sientes, te cortaré las bolas, dijo la Violette inexpresiva, sus manos traidoras apretando con los nudillos blancos la correa de su bolso. Y si me pides que olvide que sucedió alguna vez, te juro que te mataré, al diablo con el heroísmo. El hecho de que pudiera pronunciar tales amenazas sin enfado visible hizo que las palabras resultaran mucho más temibles que si las hubiera gritado. Yo, iba a preguntarte si estabas bien. Fumikage modificó confesar, reuniendo su coraje después de sentir a Dark Shadow retorciéndose en su estómago. Todavía te dolía cuando me fui. Y sé que vi sangre. Kyouka se detuvo. Parpadeó un par de veces. Sus pensamientos enfrentaron un restablecimiento completo cuando la realidad por una vez superó sus expectativas pesimistas en el culo. Fumi no quería abandonar lo que habían tenido, tal vez tenían, lo que temía que habían arruinado sin posibilidad de reparación con su inexperiencia. Solo estaba, preocupado por ella. Oh, está bien. Tomando una respiración profunda, Kyouka finalmente se giró para mirar a los ojos al adolescente aviar que había compartido un hito tan importante con ella. Ya no duele. Gracias por preguntar. La forma en que Fumikage se relajó visiblemente ante sus palabras hizo que el pecho de Kyouka se calentara. Sin embargo, mis padres tuvieron un ataque cuando llegaron a casa, la heroína en entrenamiento de repente continuó, cambió de marcha sin previo aviso mientras volvía a su personalidad normal.
Olfatearon la cerveza casi al instante. Fumikage se preocupó. ¿Sabía lo que haría su padre si lo atrapaban volviendo a casa oliendo a cervecería? ¿Fuiste reprendido?, preguntó al adolescente con cabeza de cuervo. Estaban en ese rango de edad en el que no estaba exactamente prohibido beber, simplemente estaban muy desanimados. Sin embargo, cada familia era diferente. Lo que era menor para algunos era motivo para ser expulsado para otros. Mi viejo se puso en marcha, sí, admitió Kyoka mientras el dúo volvía a caminar, pero lo convencía ella mamá de que fue solo porque un imbécil derramó su cerveza sobre nosotros. Fumikage chasqueó los dedos, un rompecabezas finalmente encontrando su última pieza. Eso explica la llamada telefónica que recibió mamá esta mañana y por qué papá revisó mi ropa justo después, reveló Fumikage. Una mirada de disculpa cruzó su rostro aviar. Sin embargo, no parecían interesados en mencionarlo. Como Fumikage había aprendido a medida que crecía, sus padres estaban en general mucho más destinados a darle a su hijo más libertades que restricciones. Todo lo que tenía que hacer era decir siempre la verdad cuando se le preguntara y asumiera la responsabilidad de sus acciones. Incluso si sospechaban que había estado bebiendo en el concierto, no iban a armar un gran alboroto si no había pasado nada malo por eso. Kyoka tarareaba mientras caminaba. Entonces los padres de Fumi eran bastante tranquilos. Eso fue un alivio para la Violeta inclinada a la música, tal vez conocerlos no sería tan malo. No, espera. La rockera punk se giró ligeramente para ocultar sus mejillas sonrojadas de su acompañante. No había querido pensar eso. Buscando algo para distraer su mente del peligroso tema en el que se había metido, Kyoka grabó un momento particular de la noche anterior. En ese momento, hubo que si ella tenía que pasar vergüenza, su compañero de cabeza negra también tiene que hacerlo. Por cierto, explicar lo de la sangre en mis sábanas estuvo bastante bien, soltó Kyoka, deteniéndose unos segundos hasta que estuvo segura de que tenía toda la atención de Fumikage. Le acabo de decir a mamá que destrozó a su hija virgen, y ella estaba más que feliz de ayudarme a ocultarle la evidencia a mi viejo. Fumikage se congeló, quedando petrificado en el acto. Incluso a través de sus plumas negras, era claro ver que el adolescente con cabeza de cuervo se había puesto tan pálido que parecía que había desarrollado vitíligo. Ajajajajajajaja. El adolescente aviar retrocedió cuando Kyoka estalló en una carcajada desenfrenada. Eso no es divertido. Fumikage finalmente gritó, dándose cuenta de que al menos una parte de la confesión anterior había sido un engaño. Creo que acabo de perder algunos años por eso. Sin embargo, Kyoka continuó riéndose, incapaz de detenerse. La mirada de puro horror que le había dado, el chico que apenas unas horas antes le había jodido los sesos con la lengua y. Casi, la golpeó, no tenía precio. Paraka. Fumikage gruñó con exasperación, incluso mientras luchaba por no sonreír ante la visión angelical de ver a Violeta a su lado divirtiéndose. Quería tener una discusión seria, ¿sabes? Kyoka agitó una mano, aparentemente desterrando sus risitas mientras se calmaba. El resoplido ocasional se escapó, pero la rockera punk se había controlado en unos pocos minutos. Bien, bien. La Violeta respondió. ¿Qué quieres? Te lo diré ahora, tendrás que esperar otra oportunidad para follar. Mi gente no tiene citas nocturnas con tanta frecuencia en estos días. En ello, yo no estaba. Fumikage prefirió detenerse esta vez antes de caer en otro escollo verbal. Armándose de valor, el adolescente con cabeza de cuervo se acercó a la chica que deseaba. De lo que quería hablar, es sobre nosotros. Tú y yo. Como pareja. Quería hacerlo off. Una mano cálida y gentil en su pico interrumpió las sentidas palabras del adolescente oscuro. Los dedos encallecidos por años de trabajar como esclavos para dominar instrumentos musicales y, más recientemente, meses de entrenamiento como héroe se sintieron como seda celestial en su paradójica mandíbula. Mirando hacia abajo, su mirada vermellón natural captó las amables amatistas que lo miraban. Eran más preciosos que cualquier gema existente. No. Esa sola palabra hizo que el mundo de Fumikage se detuviera. El corazón del adolescente con cabeza de cuervo casi se desploma, pero había algo en esas amatistas brillantes que le decían que había algo más. Al menos. Kyoka tragó saliva, los nervios aumentaron visiblemente mientras se acomodaba en su lugar, todavía no. ¿Por qué?
Fumikage preguntó, con un tono honesto que transmitía su voluntad de respetar las elecciones de la Violette, mientras que el ardor en sus ojos no hizo nada para ocultar lo mucho que anhelaba la aceptación de su unión. Kyoka miró hacia otro lado, una mezcla de culpa, nervios y vergüenza irradiando de su forma ágil. Todavía tengo que dejar ir a Izuku, confesó el rockero Pan con un suspiro después de un momento de silencio. Antes de que su compañero pudiera decirle una palabra, siga adelante. Lo sé, lo sé. No debería estar enamorada de él en absoluto. Pero es difícil. Dicen que en realidad nunca olvidas, ya sabes, tu primer amor y todo eso. Otro momento de silencio dividió al dúo. Kyoka cerró los ojos con fuerza mientras esperaba la respuesta de Fumikage. Era un momento que había temido desde que se dio cuenta de que se estaba apegando y atrayendo más que un poco al adolescente de cabeza negra. ¿Cómo tomaría él el hecho de que ella había pasado años persiguiendo a un tipo que le había salvado la vida? ¿Lo aceptaría y aceptaría esperar hasta que ella liberara su corazón? ¿O la vinculación dejaría a ella ya cualquier cosa que pudiera haber iniciado? Pensar en eso fue suficiente para casi enviarla a un ataque de pánico. Fumikage endureció la mano, y abrazó a la tensa Violette, sin decir nada y todo a la vez. Kyoka casi se desplomó de alivio. Tragando saliva con dificultad, la rockera Punk se recompuso e hizo un valiente esfuerzo por volver a su habitual actitud áspera e indiferente. Solo necesito decirle, ¿de acuerdo? Kyoka lo tranquilizó, devolviéndole el abrazo por completo. Una vez que al menos pueda hacerle saber la verdad, entonces podré aceptar. ¿Está bien? Fumikage miró hacia abajo, un impulso que hizo que el adolescente aviar acariciara con su pico la mejilla del pano rockero. Está bien, asintió el adolescente oscuro. Trato alcanzado, los dos se separaron. El estado de ánimo, que había oscilado tan erráticamente como la aguja de un sismógrafo, cambió de nuevo y se estabilizó cuando la pareja que no era del todo reanudó su viaje hacia la escuela. Tal vez cuando termine el festival de deportes, dijo Kyoka de repente, sorprendiendo al adolescente ahora introspectivo a su lado. Creo que puedo decirle entonces. Entonces, después de hoy. Fumikage dijo lentamente, asegurándose de que estaba leyendo la intención detrás de esas palabras. ¿Estás diciendo que serás mía? Y así, durante el resto del camino a la UA, Kyoka siguió lanzando golpes ligeros en el costado del adolescente con cabeza de cuervo, sonriendo todo el tiempo. Aunque no estaba exactamente equivocado. Hoy era el día. El festival de deportes estuvo aquí. E independientemente de cómo terminaron los eventos, nunca habría un mejor momento para que el pano rockero se acercara a su amigo en común y confesara el peso que había arrastrado en su alma desde esa noche todos esos años atrás. Finalmente, Kyoka encontraría el cierre que necesitaba. Finalmente, recuperaría el control de su propio corazón. Fumikage se merece tanto. Y un sermón sobre cómo ser amable con ese monstruo que escondía en sus pantalones. Omake, problemas de una pandilla, para Henry B. Dentro de las ruinas ahora abandonadas de lo que una vez podría haber sido una tienda de conveniencia, se podrían encontrar los restantes 20 miembros extraños de la pandilla callejera Dorebi. El grupo de chicas se ocultaba en su lúgubre escondite, lamiéndose las heridas después de sobrevivir a la última escaramuza a la que se habían visto obligadas contra una pandilla rival. Esta vez, lo habían perdido todo. No había pasado ni siquiera una semana desde que le informó a su rudo jefe, Saki Nikaido, que los exploradores habían encontrado el nuevo territorio perfecto para ellos. El almacén había sido una veintena, aunque hubiera sido abandonado. Grande por dentro y por fuera, lejos de la ruta conocida de cualquier comedor de donas heterosexuales, y lo mejor de todo, con un poco de esfuerzo sería fácil de defender. Las chicas se habían puesto a trabajar con gusto, limpiando la mancha de abandono en cuestión de horas y ahuyentando todas las infestaciones de alimañas que podemos encontrar. El jefe personalmente había tenido unas palabras con el sinvergüenza espeluznante que habían descubierto escondido en la esquina más lejana, ahuyentándolo en menos de 30 segundos. Pero entonces, justo cuando habían comenzado a reconstruir seriamente, el viejo del jefe la había llamado, diciendo que necesitaba una mano en la tienda. A diferencia de la mayoría de los padres muertos o de mierda de las niñas, el viejo del jefe estaba bastante bien en el libro de Dorebi. Les había dado la bienvenida a todos y cada uno de ellos en su pequeña casa al menos una vez, generalmente cuando de otra manera no habían tenido un techo sobre sus cabezas.
Además de eso, también les había dado dinero varias veces cuando sus propios arcos estaban demasiado bajos y el orgullo exigía que se murieran de hambre antes de pedir ayuda. El anciano incluso los había sentado a todos y les había dado lecciones sobre mecánica de bicicletas además de educación básica, algo que nunca se habían imaginado que aceptarían de un adulto. Pero cuando tu maestro era el mismo tipo que públicamente le abría el cráneo a cualquier gilipollas que gritaba abiertamente o se aprovechaba de tus hermanas, ¿quién no cerraría sus trampas y aprendería todo lo que pudiera? Entonces, en realidad, el jefe no podría haber dicho que no. Y de todos modos, la pandilla no habría podido sacarla de la tienda de su viejo incluso si lo hubieran atacado. Nosotros, deberíamos haber dicho algo. Gruñó Reiko Amabuki, la actual líder de facto de Doremi. La Violette, ahora con reflejos rojos y azules, apenas pudo contener su rabia mientras miraba a sus hermanas desmoralizadas. Por lo menos, yo, debería haber estado allí, con ella. Era un hecho que Reiko se odiaba a sí mismos estos días. Todo fue su culpa. Había sido la chica del jefe por el amor de Dios. Incluso compartieron novios cada vez que pudieron, disfrutando de la especia ocasional de su ya caliente y pesada química. Maldita sea, incluso habían planeado uno de esos tríos para un fin de semana de felicidad antes de que sucediera toda esta mierda. Ni nunca había tenido la oportunidad de decir adiós. Todos deberíamos haberlo hecho, Reiko Ane, susurró una morena, Makoto Nijima, en una voz tranquila y angustiada. Todos deberíamos haber ido juntos. Un último viaje al infierno. Ahora su jefe y su padre estaban muertos, baleados mientras el resto de ellos se había ido, jugando en su nuevo almacén abandonado. Ryujin Kaido había muerto relativamente rápido según el informe oficial, al menos según Kuroko Shirai, uno de los ejecutores de Doremi y espía residente. Podría haber tomado una lluvia de balas para hacerlo, pero el único hombre que las chicas realmente respetaban no había tenido que sufrir. Su jefe, por otro lado. El mismo informe decía que el jefe había luchado durante casi un día después del asalto, que lo encontró debajo de los estantes colapsados y que ya estaba en coma. Escuchar que su rudo jefe se había estado aferrando por la piel de sus dientes había sido bastante malo. Pero que todos los que hablaran con ellos les dijeran que no podrían hacer nada. Eso había roto. Finalmente, Reiko había reunido el coraje para entrar en el hospital y exigir que los malditos idiotas le dijeran lo que estaba pasando con su novia. Una señora mayor que apenas le llegó a los hombros, le había creído sobre su relación con la paciente y, después de alejarla de sus acobardados compañeros de trabajo, le había dicho la pura verdad. Nunca había llorado en público antes de ese momento. El maldito hospital no había tenido las herramientas para mantener viva a Saki el tiempo suficiente para encontrar un Kirk que pudiera sacarla del coma en el que había caído. Reiko había ofrecido dinero, por supuesto, para encontrar, contratar, obligar, lo que sea, a alguien que pudiera ayudar, pero todo fue en vano. La cantidad de dinero que le habían dado a cambio solo pudo haber encontrado escondida en la casa de su novia, guardada en la caja fuerte oculta de su padre. Ella también lo habría tomado, sin vacilación ni remordimiento. Ni siquiera hubiera sido robado. Saki le había dado una llave de la casa de Nikaido como regalo de aniversario de un mes hace mucho tiempo. Desafortunadamente, el lugar había sido acordonado debido a los comedores de donas y su investigación inútil. Esa misma noche, Saki había muerto. Tal vez deberíamos ir todos, juntos, respiró Makoto, con la voz temblorosa, no por miedo, sino por tristeza. No podía soportar perder lentamente a otra familia. Una última carrera. ¿Salir en un Blaze of Glory? A su alrededor se elevan murmullos y murmullos bajos de sentimiento. ¿Por qué no? La propuesta tenía sus méritos. Ya habían perdido todo de todos modos, ¿no? La misma noche en que se conoció la noticia oficial de la muerte del jefe, una nueva banda había lanzado un asalto al almacén. Si bien las chicas habían defendido con su éxito, varias de ellas habían resultado heridas y algunos de los refuerzos de las paredes que habían construido habían sido destrozadas por los invasores. Reiko había evaluado la situación y aceptado la creencia general de que el lugar ya no era defendible como lo era Doremi en ese momento. Y sin duda, la nueva pandilla probablemente atacaría de nuevo a la noche siguiente para sacar provecho de su estado debilitado. Era la costumbre de los cobardes, pero todos acordaron abandonar el lugar para regresar a uno de sus antiguos lugares de reunión. Lástima que todos y cada uno de ellos ya habían sido retomados por criminales de mala muerte en su ausencia.
La vieja tienda de conveniencia, si alguna vez lo fue, era su última opción para un escondite, y estaba programada para ser demolido en 4 días. No sin el jefe. Reiko gritó de repente, ganándose la atención de las chicas oprimidas a su alrededor. Esperaremos a la jefa. Consigue sus cenizas. Cómelos. Solo entonces podremos decir que iremos todos juntos en una última. ¡Bam! Las puertas dobles mal reforzadas del escondite se abrieron de golpe, una pierna pálida que sobresalía de la oscuridad obviamente las había pateado. ¿Qué están perras? 20 pares de ojos se concentraron en el intruso como láseres. Pelo largo y rubio. Destacados naranjas y verdes. Una sonrisa maníaca capaz de intimidar incluso al más temible de los demonios. El jefe de Doremi había regresado. Desde las profundidades del mismo infierno había regresado a ellos. Pero, ¿quiénes eran el trío? Un lindo chico verde, un pipsqueak azul y un tallo de habichuelas de pelo negro, detrás de ella. Onake, problemas de zombies, para Ayabounotin el trío zombificado de Tae, Lily y Saki no solo estaba muy apegado a Izuku Midoriya, su maestro, como muchos creían. De hecho, dependían en gran medida del nigromante Esmeralda. Es decir, no era como si no pudieran funcionar sin el joven héroe en entrenamiento alrededor, o sintieran que su conocimiento se desvanecía cuanto más lejos estaban de él, era solo estar al alcance de la mano de la verdadmente llena. Las chicas no muertas con paz. Por eso, cuando Izuku casi había ordenado a sus compañeros que permanecían sentados en las gradas reservadas para la clase 1A, los tres habían encontrado el arreglo apenas tolerable en el mejor de los casos. Al menos tener ojos en su amo les había facilitado las cosas. Y luego, cuando terminaron los 2 primeros eventos, y las órdenes de Izuku se anularon y quedaron sin efecto, el trío de no muertos no perdió el tiempo en saltar felizmente de sus asientos e inmediatamente aferrarse al nigromante Esmeralda. Pero entonces el niño llorón bicolor exigió hablar con su amo. Para empeorar las cosas, cuando se resolvió esa molestia, Izuku dijo que necesitaba ir al baño antes de que comenzaran los partidos y les seguramente que no lo siguieran. Tae había tenido suficiente. Raaya. El fuerte gemido llenó el pasillo vacío, indicando a cualquiera que escuchara que el mayor de los socios de Izuku estaba más que un poco molesto. Caramba. Cálmate, Wondergirl. Saki gritó mientras se lanzaba hacia adelante y envolvía sus brazos alrededor de su hermana mayor no muerta en un Nelson completo. La Ravenete acababa de abrir de par en par la puerta del baño de hombres. No puedes entrar ahí. Era un secreto mal incluso guardado que Tae siempre había tenido la mala costumbre de seguir a Izuku a todas partes, al baño. Mientras estaba en el campus normal de la UA, esto no fue un gran problema, ya que el joven héroe en entrenamiento generalmente evitaba los baños públicos más llenos de todos modos. Para estar seguro, también haría un anuncio antes de entrar en los apartados en los que encontraría que iba a entrar con compañía. El estadio del festival deportivo, sin embargo, era un espacio público, y aunque Izuku se resistía a usar sus instalaciones, había aceptado su destino debido a su tiempo limitado. Desafortunadamente, debido a que era un baño público, se había olvidado de sus consideraciones normales y no había dicho nada sobre los 3 zombies que había dejado afuera. Guruaya. Lily está bastante segura de que Izumi realmente no te necesita allí. Lily hizo lo mejor que pudo, pero la niña zombie más pequeña solo pudo envolver sus brazos alrededor de una de las piernas de su hermana mayor. Su intento de ayudar no se debe a nada para mantener a Tae bajo control. No tardará mucho, lo promete. ¿Qué está pasando? Kero. Los 2 más vocales del trío giraron la cabeza y se dieron cuenta de que la novia de su amo había aparecido a la vuelta de una esquina. Excelente. ¿Por qué ustedes 2 están sobre Tae-chan? Preguntó Tsuyu, con un gran dedo hurgando en una comisura de su boca con confusión. Si bien era cierto que la chica anfibia se estaba acostumbrando a las payasadas de las chicas zombie, ver al trío luchando desesperadamente fuera del baño de hombres era más raro de lo que esperaba. Tae no esperará a Izumi. Lily chilló, todavía envuelta alrededor de la pierna de Ravenete. Su voz mostró lo mucho que la chica zombie más pequeña se esforzaba contra la fuerza imparable que era su hermana mayor. Ella realmente quiere ir allí con Oni-chan. Por un instante, Tsuyu no pudo entender por qué eso era algo malo, y luego grabó donde estaban. Tae-chan.
Tsuyu graznó en voz alta mientras se acercaba al primer compañero de Izuku. Sabes que no puedes entrar allí. Solo piensa en lo que diría la gente sobre Izuku, Kero. Garuga. De repente, Tae dejó de luchar contra sus hermanas y gimió confundida. Ojalá ese fuera el final del problema. ¿Qué quieres decir con qué diría la gente? Saki ladró con indignación. ¿Sabes lo que decirían esos hijos? Tae dejó caer su cabeza hacia un lado, parpadeando lentamente a la furiosa rubia. No había necesidad de un traductor para esa pregunta en particular. Mira, Tae-chan, Izuku no necesita que la gente lo llame. Tsuyu se detuvo, sin querer siquiera decir la palabra en asociación con su novio. Un pervertido, Kero. Oh Dios. Decir esa maldita palabra en la misma oración que su rollo de canela se sintió aún peor de lo que había temido. La niña rana sintió que se le retorcían las entrañas. Se sintió mal. Guau. Por supuesto que Izunagi no es un pervertido. Lily gorjeó, agitando sus bracitos en defensa de su hermano mayor. Lily sabe en su corazón que Izunagi es tan pura como puede ser. Sí. Asintió Saki, aunque el delincuente no muerto había ganado una mirada hosca, desafortunadamente. Tsuyu y Lily se congelaron, antes de retroceder en estado de shock. Los dos se dieron la vuelta y miraron con los ojos muy abiertos a la rubia rebelde. ¿Kero? Tsuyu gruñó, sorprendida por la sola idea de que después de todo este tiempo, ella podría haber tenido competencia por el corazón de Izuku justo a su lado y ni siquiera lo había sabido. Aunque, ¿debería el motociclista zombie ser capaz de experimentar emociones como esa? ¿Qué? Lily estaba aún más sorprendida. Pequeñita como era, la peliazul sabía muy bien lo que sugería su alborotadora hermana. ¿Cómo podría la rubia tener tales sentimientos? Solo digo. Saki se enfurruñó, negándose a mirar a sus dos interrogadores, con todo el coño que rodea al jefe, no hay razón para que siga siendo virgen. Tsuyu frunció el ceño, tanto por la implicación como por el lenguaje grosero. Será mejor que no hagas ningún movimiento con Izuku, Saki-chan, observó Tsuyu en voz baja, él es mi novio. Pero es tan ardo. Saki gimió, moviéndose nerviosamente en su lugar. Quiero decir, diablos, incluso a Shrimpy le encantaría. La. Lily no escucha. Lily no sabe. La niña zombie más pequeña se tapó los oídos con las manos y comenzó a cantar su nuevo mantra. Las imágenes oscuras de su pasado lucharon contra su imagen mental de su Oni-chan puro mientras cerraba los ojos de golpe por si acaso. Tsuyu dio un paso pesado hacia el espacio personal del delincuente no muerto, el asesinato en sus ojos anfibios normalmente en blanco. Detente, advirtió la chica rana, su mirada a la vez gélida y ardiente. Ahora. Kero. Desafortunadamente, Saki nunca había sido de las que escuchaban lo que le decían. Y ver a la chica normalmente imperturbable del jefe tan atada en nudos estaba haciendo que el momento fuera mejor aún. Y realmente, el jefe es un poco resistente, continuó Saki, ahora visiblemente complacido de ver los hombros de Tsuyu temblando, su resistencia es tan eterna como él, ¿sabes? Puede ser demasiado para que lo manejes. ¿Tienes alguna vez pensaste en conseguir un poco de ayuda? Tsuyu sintió que sus mejillas comenzaban a hincharse cuando las glándulas de su boca comenzaron a secretar su neurotoxina natural. En serio, murmuró la chica rana, tanto por su ira como por su lengua pegajosa. Deténgase. No digo que traigas la cabeza de hongo o los ojos saltones. Saki agitó juguetonamente las manos frente a ella, cambiando a balancear sus caderas como para mostrar su propia sensualidad. Solo digo que si terminas teniendo problemas, sabes que sería más que feliz de ayudarte a manejarlo. ¿Manejar qué, exactamente? Instantáneamente, Saki se congeló, sus hombros se dispararon mientras se apartaba de la voz tranquila y mortal detrás de ella. Dándose la vuelta, el delincuente habría palidecido si hubiera tenido suficiente sangre en sus venas para hacerlo. Izuku finalmente se había reincorporado al grupo. El nigromante Esmeralda estaba siendo abrazado de lado por Tare, Lily se escondía detrás de sus piernas. Los tres estaban mirando a la rubia no muerta. En ese momento, Saki se dio cuenta de que la había jodido. Ni siquiera pudiste evitar que Tare entrara al baño, agregó Izuku, casi como si fuera a clavar el clavo. El verdamete se cruzó de brazos, una adorable parodia de un rudo enojado. Sí, Saki la había jodido doblemente. Fin.
Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.